entonar el himno 407, Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía
mío ya no más vacío, del agua de la vida ya Cristo te llenó, del agua que tomó la mujer samaritana, el cual era más dulce que la del pozo de Jacob. Mi cántaro sufrió y hoy está reposando, agua de vida que de un costado brotó. En cuanto a las heridas que mi Jesús sufrió, mi cántaro rebosa agua de Dios. Oh, cántaro mío, ya no más vacío, del agua de la vida ya Cristo te llenó, del agua que tomó la mujer samaritana, la cual era más dulce que la del pozo de Jacob. Buen día, Iglesia Casa de mi Señor. Hoy los invito a que leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 1 al 6. Aconteció un sábado, cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente, y aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él tomó, lo sanó y lo despidió, y dijo a ellos: ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacan de inmediato en el día de sábado? Y no le podían responder a estas cosas. Amén. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días otra vez. Qué bueno que podamos encontrarnos en este lugar. Gracias por los que al llegar un poco antes de las 9 de la mañana nos dejan sus mensajes de saludo en el chat en vivo. Qué bueno por esas personas que también dejan mensajes después de la transmisión a los correos o allí mismo en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a ustedes. Hoy ha sido un día especial. Ya hemos escuchado las alabanzas diferentes a las que habíamos presentado antes y las que vienen a continuación también. Gracias por estos hermanos que no solo saben tocar y cantar, sino que han dispuesto estos talentos para servir al Señor y para transmitir un mensaje, el mensaje de la palabra a través de la música. El próximo 20 de julio nosotros los colombianos, vamos a celebrar el Día de la Independencia de nuestra nación. Y todo comenzó por un florero, el florero de Llorente. De hecho, fue una excusa, fue una trampa que pusieron allí para que
viniera a continuación una disputa tan grande que llevaría entonces a la nación a independizarse de España. Fue una trampa, una excusa que llevó a un grito, que llevó a la independencia. El pasaje que vamos a compartir hoy trata también de una trampa puesta allí, pero contrario al grito que vendría siglos después en nuestro país, esta trampa llevó a un silencio. Y por eso he llamado al mensaje de esta mañana el silencio de los culpables. Les invito a que abran sus Biblias en San Lucas, el capítulo 14, los versículos 1 al 6, y yo les invito a que vean el silencio de los culpables. Aconteció un sábado, o un día de reposo, cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces él tomó, lo sanó y lo despidió. Y dijo a ellos, ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día sábado o el día de reposo? Y no les podían responder a estas cosas. ¿Cuándo hablan los fariseos? No hablan. Jesús responde. Dice el versículo 3, entonces respondiendo Jesús. ¿A qué respondió Jesús? Jesús respondió no a una pregunta de ellos, sino a un acto de ellos, al hidrópico puesto allí como una trampa para hacerle caer. Ellos no hablan, ellos no dicen nada, ni responden nada. Y ese silencio muestra su culpabilidad. Y quiero invitarles a que veamos no solo este pasaje, sino el contexto de este pasaje en todo el Evangelio de Lucas, para que entendamos lo que Lucas quería decirle a Teófilo, a la iglesia primitiva, y también lo que el Señor tiene para decirnos hoy, porque sigue existiendo un silencio que hace daño y un silencio que refleja la culpabilidad de muchos. Y lo primero que vamos a ver es el silencio que manifiesta la dureza del corazón de los culpables, el silencio que manifiesta la dureza de su corazón. Aconteció un sábado cuando él entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y aquí vemos que Jesús es invitado a una casa, a la casa de uno de los principales de los fariseos. ¿Pero a qué? Tal vez ellos le están mostrando a Jesús que quieren hacerle una deferencia porque lo estiman o porque lo admiran. Pero no, ellos no tienen la intención de mostrarle a él ni cariño, ni aprecio, ni aceptación, sino que ellos, a pesar de que el Señor hasta este punto les ha mostrado señales, milagros de que Él es el Mesías prometido, ellos siguen sin creer y con su corazón duro, tan duro, que a ese que está mostrando que es el Hijo de Dios, el Mesías hecho carne, le están poniendo trampas, lo están vigilando, lo están observando con ojos de juicio. Este silencio de ellos que lo invitan, le sirven pan y lo observan cuidadosamente, habla de un corazón
endurecido. Ellos no preguntan, ellos simplemente se rehúsan a aceptarlo y entonces le ponen una trampa. Y aquí entendemos por qué muchos de los fariseos, y no todos, se resistieron a seguir a Jesús. Porque Jesús estaba golpeando su orgullo, su ego, estaba golpeándoles a ellos en su poder, los estaba mostrando débiles. Y no es la primera vez que ellos lo hacen. Si vemos en Lucas, el capítulo 6, hay un problema allí, y este problema vamos a ver que es frecuente en Lucas. Capítulo 6, versículo 2. Y algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo o en los sábados? A lo que el Señor les responde en el versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el versículo 7 del capítulo 6 dice, los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado. Versículo 9, entonces Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? En el capítulo 13, un poco antes del pasaje que estamos viendo hoy, hay una mujer que está encorvada. Y dice el versículo 11, una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Y entonces el versículo 14 dice, y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, decía a la gente, 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar, vengan pues en estos días y sean sanados, y no en el día sábado. Un corazón duro, un corazón endurecido al extremo, porque en lugar de alegrarse porque alguno de sus conocidos o alguien en su ciudad era sanado por Jesús, se molestaban al extremo porque Jesús los sanaba en el día de reposo. Pero hay una diferencia entre Jesús y estos hombres. Estos hombres conocen la ley y quieren hacerla cumplir a toda costa. Pero Jesús les muestra que no es la ley la que ellos quieren defender, es una tradición. De hecho, tenían tantas normas al sábado que no están en el Antiguo Testamento, sino que habían sido añadidas por los ancianos a lo largo de los últimos siglos antes de Cristo, que le daban prioridad más que a la ley misma. Para ellos eran más importantes las tradiciones, ir chuleando si cumplían o no. Y el problema de ellos radicaba en su corazón, porque ellos no cuidaban la ley, no eran cuidadosos con guardar la ley por temor, sino que se habían convertido en hombres duros de corazón con las personas. Y el contraste está entre ellos y Jesús, un hombre y Dios hecho hombre, cuya experiencia, cuya vida está rodeada de compasión. Jesús está en el día de reposo y entra en la sinagoga y ve a alguien enfermo. Y por eso en el capítulo 14 le ponen una trampa, porque saben que es una debilidad para Jesús, si se pudiera llamar debilidad. Saben que Jesús ansía sanar, que Jesús quiere llevar sanidad y quiere restaurar a las personas que están sufriendo. Y entonces ellos, a sabiendas de que la debilidad de Jesús es el que sufre, le ponen a alguien, a un hidrópico.
¿Quién es un hidrópico? La hidropesía era una condición resultado de algunas otras enfermedades que se manifestaba porque la gente se hinchaba, había acumulación de líquidos en el cuerpo. Pero además de la hidropesía, hoy se le llama edema, pero no sé si el edema se manifiesta de la misma manera que lo que se conocía como la hidropesía en ese tiempo, que era una sed insaciable. Es decir, la persona estaba hinchada en sus líquidos, retención de líquidos, pero además de eso, deseaba, tenía una ansiedad por tomar, era una sed insaciable que empeoraba su condición. Y Jesús en el capítulo 13 de Lucas ve a una mujer encorvada que, según las palabras de Jesús, estaba atada, capítulo 13 de Lucas, versículo 16, y esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, no debía ser librada de esta atadura en el día sábado, en el día de reposo, y ahora es un hombre que se está ahogando en sus propios fluidos, en sus propios líquidos. Y Jesús dice a continuación, si ustedes tienen un hijo o un buey en un pozo, ¿no lo sacará de inmediato en el día sábado? Si ellos podían desatar, ¿por qué el Señor no podía desatar a alguien que estaba atada? Si ellos sacaban o libraban de ahogarse a un hijo, a un buey, ¿por qué Jesús no podía liberar a quien se estaba ahogando en sus propios líquidos? Hay algunos estudiosos de la palabra que dicen que este pasaje está hablando está haciendo una analogía de la avaricia, porque ellos eran ricos. Si eso es cierto o no, me parece lo que invita el pasaje es saber que hay alguien que se está ahogando literalmente en su propio cuerpo, a quien el Señor Jesús sana. Y está la diferencia entre el duro que pone las reglas por encima de las personas, una ley sin amor, y un Jesús que no quebranta la ley, pero sí pasa por encima de sus tradiciones por amor al necesitado. La compasión que brilla en el ministerio de Jesús. Y quiero aquí hacer este primer paréntesis. Creo que cada cristiano o cada persona que dice seguir a Cristo debe caracterizarse por la compasión, no por la dureza del corazón. Ellos tienen un corazón duro. A ellos no les importa la gente más que un asno, más que un buey. A ellos les importaba su buey, su asno o su hijo, porque eran suyos, pero el otro no importa, que se muera siquiera. Pero la tradición está por encima. Y cuando ponemos muchas veces cosas por encima de las personas, es una invitación también a ver qué hay en nuestro corazón. Es una invitación tal vez a meditar en nuestra familia, qué es más importante para nosotros. ¿Cuántos hijos están creciendo en hogares llenos de lujo, pero con la ausencia de sus padres? ¿Qué es más importante para un hijo? ¿El juguete o jugar con papá? Y hay cada vez en nuestra sociedad más parejas que se dedican a hacer dinero mientras sus hijos están solos con un desconocido en casa. Y también es un llamado a ver qué hay en nuestro corazón. Si para nosotros hay ciertas cosas, ciertas tradiciones que están por encima de las personas. Y es ver el corazón de Jesús y poder decir, Señor, yo quiero de eso también.
Yo quiero poder ver al otro con compasión y no importa lo que digan los demás, poder tenderle la mano y poder ayudarle en su dificultad. Pero ese silencio que muestra o manifiesta la dureza de su corazón es también un silencio que revela su indolencia. Aquí vemos a un enfermo que ha sido puesto allí como una trampa. Hay utilitarismo en la vida de ellos. Es decir, fijémonos otra vez en el versículo 2, y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Entonces respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en sábado o no? Cuando dice que el Señor les respondió al ver al hombre, Jesús supo que ese hombre estaba puesto allí para hacerle caer a él. Y esto revela de los fariseos no solo la dureza de su corazón, sino su indolencia, el utilitarismo con el que se manifiestan allí. No les interesa para nada el hidrópico, solo el hidrópico es una excusa para hacerle caer. Y no hablan, no le preguntan, sino que lo observan para ver qué hace Jesús. Otra vez, en el capítulo 6 y en el capítulo 13, los fariseos aparecen allí fijándose en si Jesús va a sanar o no en el día de reposo para hacerle caer y para tener algo con que acusarlo. Y guardan silencio, solo traman el hacer caer y no ven su propio pecado. Es un silencio que habla de una indolencia que está aplastándolos. El Señor Jesús está tratando con unos hombres que conocen, que saben, pero no entienden. Pero ve a un hombre necesitado y lo tomó, lo sanó y lo despidió. Primero es el amor. Y Jesús nos muestra algo con lo que hace. ¿Quiénes eran ellos? Eran conocedores de la ley. Y hay en el capítulo 13 el principal de la sinagoga que está enojado. Y hay una mujer encorvada. Ella es una miserable ante la sociedad. Y él es un hombre que tiene mucho de qué gozarse. Pero quien conoce a Jesús y quien disfruta de la bondad de Jesús es ella y no ellos. Y aquí hay otro hombre que está viviendo una pena, que está viviendo un dolor, que está viviendo una crisis. Y están unos hombres que tienen una vida envidiable. Ellos tienen a continuación una cena, un gran banquete. Pero Jesús se da a conocer y toca y sana y despide a ese hombre miserable, convertido en un hombre distinto por el toque de las manos de Jesús. Y quiero hacer aquí el segundo paréntesis. ¿No les parece a ustedes que las crisis muchas veces nos acercan al Señor? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer nunca se hubiera encorvado? No hubiera recibido la sanidad del Mesías. Y ese hombre tal vez que se quejaba tanto, tal vez, de su condición. Es su condición la que lo lleva a conocer al Hijo de Dios, a ser tocado, a ser sanado por el Hijo de Dios. Porque es muy posible que nuestras crisis estén allí como regalos de Dios para nosotros en un empaque que no queremos.
porque son las crisis las que muchas veces, además de manifestar nuestra condición de finitud y de fragilidad, nos llevan a conocer al Hijo de Dios, al Salvador de nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios cuando las pruebas nos llevan a Él. Gracias a Dios cuando una enfermedad, cuando un virus, cuando un mal diagnóstico nos llevan a postrarnos a Jesús. Entonces, la depresión, el cáncer, el COVID-19 se convierten en una bendición porque nos llevan al lado correcto, nos llevan a la casa donde Jesús está. Y aquí hay unos hombres cuyo silencio manifiesta su indolencia. Pero aquí hay un hombre que al conocer a Jesús cambia su dolor. Y el pasaje también nos muestra que su silencio refleja su incredulidad. Capítulo 14 de Lucas, versículos 4 al 6. Pero ellos callaron ante la pregunta. Entonces él los tomó y los sanó y lo despidió y dijo a ellos: ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día sábado o en el día de reposo? Y no le podían responder a estas cosas. Si vemos varios pasajes, otra vez el capítulo 6, capítulo 13 y capítulo 14, vamos a notar algo que es similar. Cuando el Señor sana al hombre de la mano paralizada, dice el versículo 11, entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podrían hacer con Jesús. Ellos no le dicen nada a Jesús, sino que hablan entre ellos y traman en contra de Jesús. El capítulo 13, cuando el Señor sana a la mujer encorvada, dice que ellos se enojan y fíjense en el versículo 17, cuando Él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que Él hacía. Ellos no responden nada en contra de Jesús, sino que callan. El capítulo 14, versículo 6, y no le podían responder a estas cosas. Y el capítulo 20, cuando el Señor les habla de la autoridad, cuando ellos le preguntan ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Señor les habla de Juan. ¿Quién es Juan? ¿De dónde viene el bautismo de él? ¿Del cielo o de los hombres? Versículo 5. Ellos razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, porque pues no le creyeron. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Es decir, hay un silencio que no solamente se da en el capítulo 14, sino que es frecuente. No es un silencio que manifiesta su ignorancia. Es un silencio que manifiesta su incredulidad. Y manifiesta, además de la incredulidad, su orgullo. Y es frecuente en el ser humano el orgullo. Uno de los pecados que Jesús más combatió fue precisamente este. Y una y otra vez el Señor les hablaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los líderes religiosos, a los que debían saber y al saber a los que debían ser más humildes, les hablaba en contra de su orgullo y les llamaba entonces a revisar un poco sus vidas. Pero ellos no podían, era un silencio que los estaba acusando. Pero noten ustedes que era un silencio ilógico. Si ellos mismos no pudieron responder nada, capítulo 20 de Lucas, porque sabían que el Señor tenía razón. Si ellos en el capítulo 14 no respondían nada, porque sabían que Jesús tenía la razón una vez más. Uno se pregunta, ¿y por qué no aceptaron? ¿Y por qué no reconocieron? Su orgullo era tan grande que no les permitía ver
al Jesús humilde que tenían al frente, pero que los conocía y que les estaba dando la oportunidad para dejarse conocer y amarlos. Ese silencio que mata eternamente al ser humano. El salmista David en el Salmo 32 dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos fariseos sabían el Salmo 32, entendían, pero no eran capaces de aceptar su pecado, y ese silencio que los dominaba los estaba matando eternamente. Y ellos a continuación iban a tener un gran banquete, iban a tener una cena frente a Jesús, pero Jesús se lamentaba por ellos porque ellos no eran los que estarían en el banquete escatológico. Tal vez por eso Lucas lo cuenta, porque les está escribiendo a los gentiles, a la iglesia gentil, y les está diciendo, fíjense cómo los judíos, cómo los principales sacerdotes tuvieron a Jesús de cerca y no aprovecharon que estaban allí. Un silencio que hace daño, un silencio que mata. Y qué bueno que tengamos aquí como una de las conclusiones una advertencia. Tengan cuidado con el silencio. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, con el silencio. Cuando las redes sociales están llenas de suciedad, cuando el lenguaje de la calle nos invita a igualarnos al mundo y no hay una sazón del Evangelio y queremos mimetizarnos en la sociedad y no queremos ser vistos como cristianos, y ese silencio que manifiesta vergüenza. ¿Y qué decir de los jóvenes, de las jovencitas que se están enfrentando a una terrible prueba cuando van a la universidad, cuando hacen un posgrado o cuando hacen un doctorado, postdoctorado? Qué difícil es manifestar la fe en medio de una sociedad o de un grupo élite que da por sentada o da por sentado que la fe es cosa de gente que no sabe. Cuando hay personas a nuestro alrededor que dan por sentado que el Evangelio es cosa de ignorantes, es un mito en el que no se debe creer. Y ese silencio manifiesta nuestro orgullo, un orgullo que no ve a Jesús, que no lo reconoce, que no lo demuestra. Pero qué bueno cuando vemos cristianos en medio de la academia, cuando vemos cristianos en las altas cortes, cuando vemos cristianos en las empresas, cuando vemos cristianos en las universidades, demostrando con fe sincera que ellos creen en el Jesús que todos los que están a su alrededor ignoran. Ese silencio que se rompe cuando se demuestra que hay un evangelio que hay que compartir. Pero también una conclusión podría ser un llamado a aquellos que guardan silencio y no toman una decisión en su vida. Aquellos que dicen, vamos a ver si me convence Jesús, vamos a ver si el Evangelio es para mí o lo veo
con agrado, pero hasta allá no llego. Esos que invitan a Jesús a la casa, pero no a morar en su casa, sino para verlo cuidadosamente si lo convence o no. Y yo le hago una invitación, si hay alguien que me está viendo, tenga cuidado, porque su intelecto lo puede llevar a alejarse de ese que murió en la cruz para salvar a la humanidad perdida, para salvarnos a nosotros, a todos aquellos que hemos creído con una fe que nos ha sido dada por Dios para creer. Pero qué bueno saber que ese silencio se rompe con la confesión. Y qué bueno también poder escuchar la voz de aquellos que, como el salmista, han dicho: te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4 también lo recuerda. Dice el versículo 5, versículo 6, de igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Romanos 4:7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Esa persona que ha sido salvada por la gracia del Señor y que ha confesado el pecado. Este es un momento para mirarnos una vez más al espejo de la palabra. Un desafío para nuestra mente de decir: ¿declaramos ser cristianos o guardamos silencio? Un silencio que manifiesta nuestra culpa, un silencio que manifiesta la dureza del corazón, que revela la indolencia, pero que también refleja la incredulidad en la que vivimos. Que este sea un momento para confesar el pecado, si hay alguien que no lo ha hecho, y decir: aquí estoy, Señor. Todo mi intelecto, toda mi riqueza, toda mi capacidad humana es vana frente a ti. Padre eterno, te doy gracias, porque tú nos hablaste y porque tú nos convenciste del mal camino en el que andábamos. Y gracias por tu gracia, porque nos tomó y nos llevó del silencio a la admisión de la culpa y nos llevó de nuestra condición humana enferma a la sanidad espiritual, de nuestra hidropesía al poder decir que somos sanos, que hemos sido perdonados, y al poder alabarte a ti. Señor, tú conoces si hay alguien que está viendo, que sigue en el silencio de su vida, con el orgullo tan alto que no le permite agacharse y reconocer a Jesús como Señor. Señor, yo te pido que tú utilices este tiempo, esta tu palabra, este momento para hablarle el corazón de alguien que tú quieres que se doblegue delante de ti y te alabe. Y Señor, que si hay alguien que está ensimismado o está encerrado en su propio orgullo, ese ego que le está haciendo daño, que pueda ser doblegado por tu palabra y por tu gracia y pueda ser abrazado por tu amor. Y qué bueno, Señor, saber que los que te conocemos no fuimos los sanos, sino los enfermos, los que admitimos nuestra enfermedad y pudimos ir a los pies de Cristo, nuestro Salvador.
Bendice a tu iglesia. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Muy buenos días. Queremos invitarles a todos ustedes que nos acompañen cantando con nosotros el himno 434, 434, Victoria en Cristo. Hoy bendita historia de Jesús tiene su gloria, al Calvario decidió venir para salvarme a mí, su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al cielo lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprame con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Muy buenos días, hermanos, Iglesia Casa de mi Señor. Nos place saludarlos en esta mañana. Somos la familia López Sierra Rosas y nos corresponde dar los anuncios de esta semana. Los cumpleaños de la semana pasada fueron Roxana Cristina Santiago, el 7 de julio en Convención. Saludos. Diana Patricia Varela, 8 de julio en Bogotá. Gloria Esther Torres, el 10 de julio. Esperamos que hayan pasado un excelente cumpleaños. Los cumpleaños de esta semana son Nelly Joana Rico Páez, el 16 de julio. Camilo Silva Tarazona, el 18 de julio. Queremos invitarlos a orar como iglesia por las siguientes personas:
Por la señora Josefa, la mamá de la hermana Yamile Solano, que se encuentra recibiendo un tratamiento en Río Negro, Antioquia. Y por la señora Marlene, mamá de la hermana Rosaura Daza, quien se recupera de una cirugía. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Muy buenos días a todos mis hermanos de Casa de mi Señor. Es un privilegio y una grande bendición para nosotros poder compartir estas alabanzas con ustedes. Esperamos que sean de grande bendición. En Jerusalén, a la puerta de un templo llamado de Hermosa, un hombre postrado se hallaba, 40 años hacía en que ese hombre no se levantaba. Pero gracias a Dios que un día Pedro y Juan que subían a orar a aquel templo, Pedro y Juan junto a él se acercaron para ofrecerle lo que él necesitaba. La escritura me dice que Pedro, al ver a aquel hombre, le dice: no tengo ni pan, pero de lo que tengo te vengo a entregar. En el nombre de Jesús yo te ruego a que te levantes y que camines. ¿Y tú qué haces allí, postrado y herido, sin Dios en tu vida?